Bueno, pues Pedro Sánchez no tira la toalla, va a seguir como presidente a pesar de los casos de presunta corrupción que se han detectado en su gobierno y en su partido, y a pesar de la insistencia de la oposición, sobre todo del Partido Popular. Hoy fue el famoso pleno donde él iba a dar explicaciones de lo ocurrido en el seno del gobierno, pero sobre todo en el seno del partido. Encapsuló el problema en 3 personas, en Koldo, en Cerdá y en Ábalos, y considera que su partido es un partido honrado, donde hay miles y miles de militantes honrados y trabajadores y cargos públicos. Y en definitiva, que va a seguir hasta 2027. Don Tomás López, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Jorge. No sé si tuviste oportunidad de ver sí, algo. Estuve escuchando ahora parte te de la pregunto. intervención. Vamos a saludar también a Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. También Erika Cerdeña, de Las Voces de la Mañana. ¿Cómo estamos, Erika? Buenas tardes, Jorge. Muy bien. Bueno, no sé si los 3 tuvieron oportunidad, aunque sea de ver algo, de escuchar algo. Erika, ¿tú viste algo? Sí, algo vi. Justamente fuera de micros lo estábamos comentando ahora con el compañero, con Tomás. Bueno, aparte, hoy era muy importante prestar atención, más que a Sánchez, que es muy importante también, esa batería de 15 medidas que ha presentado, divididas en 5 ejes, anticorrupción, intentando tocar todos los palos e intentando incluir también las propuestas de los socios. Y eso era lo importante de hoy, ver qué hacían los socios, qué decían. A mí sí que lo que pude ver fue más bien la comparecencia o la intervención de Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de Sánchez y líder de Sumar. Era muy importante, tuvo momentos de emoción y justamente, para quienes se pregunten por qué estaba ahí hoy, cuando su padre murió ayer, Suso Díaz, histórico sindicalista, pues precisamente lo dijo en la tribuna, dijo, lo hice, dice, hoy estoy aquí también por él, para que no retrocedamos en derechos, ¿no? Y entonces sí que yo igual esperaba más fiereza por su parte con Pedro Sánchez, que la tuvo mano firme con él, pero sí que es verdad que hoy me gustó la Yolanda Díaz que vi, porque también es verdad que fue a por PP y Vox y les dio un poco a todos. Bueno, evidentemente Sumar está en una posición muy complicada políticamente porque es parte del gobierno, indirectamente también tiene una responsabilidad de lo ocurrido en el gobierno, claro. Pero evidentemente Sumar estratégicamente no le interesa que se convoque elecciones, entre otras cosas porque las encuestas no le dan nada bien y podría arriesgarse a quedarse fuera del gobierno en las próximas elecciones. Andrés, lo que está cuestionando, estaba una ojeada rápida porque la verdad que no me ha dado mucho tiempo, y los medios de comunicación, muchos de ellos lo que dicen es, hombre, que ha propuesto el señor Sánchez 15 medidas contra la corrupción, y dice que, hombre, que la proponga la persona, digamos, que ahora está cuestionada, pues pierde credibilidad. Yo es que lo iba a decir ahora, digo, es como una especie de contrasentido, ¿no? Es decir, es como, no sé, como si fuera el cazador que caza y luego impone unas normas contra la caza, o algo así, no sé, es muy extraño la forma de huir hacia adelante, cuando está haciendo pero un súper reconocimiento de todo lo que está pasando, no en su partido, en su superentorno, pero en un entorno tan cercano, en lo político sobre todo, y en lo personal también. Y luego, hoy estábamos en Las Voces de la Mañana y no había empezado, lógicamente, el debate. Y hablamos, yo dije, yo creo que va a ser, más o menos va a pasar esto. Y creo que es lo que pasó. Evidentemente, dijo una serie de medidas que no sé a quién se las va a aplicar, como los códigos éticos. Bueno, y ahora tendrá que desarrollarse, efectivamente. Vale, muy bien. Tendrá que aprobarse. Luego, ha hablado de echar fuera los balones de que gente que estaban hasta el otro día con él y que se desvincula, y luego esos ataques a las corrupciones de otros gobiernos, que no sé si incluso llegó a citar incluso a la UCD o hasta fue para atrás, pero sobre todo sabía que se iba a saltar lo de la foto con Marcial Dorado, la Gürtel, todo eso. Entonces yo no sé si eso convence primero a sus socios, que hacen unas significaciones para mí estúpidas, o sea, harán el paripé, pero no se mueven, están ahí todo igual, yo no lo sé. Sí, lo único de los socios que de alguna manera, todos fueron muy críticos, pero de aquella manera, como dice Andrés, Tomás, pero evidentemente de momento cuenta con la mayoría suficiente para poder seguir gobernando. Coalición Canaria fue la única, junto con, creo que fue con otro partido, Compromís, los que pidieron una moción de confianza. A ver, yo creo que hay dos batallas, ¿no? Una está en la calle, porque obviamente en algún momento se ha
porque el presidente lo decide, o dentro de 2 años porque la legislatura se acabe, va a haber elecciones y parece que esa batalla todavía la tiene que remontar y a ver si la remonta el actual gobierno y el Partido Socialista. Quiero decir, hay un descrédito, hay una desilusión desde mi punto de vista, no solamente, o sea, los que estaban en contra del gobierno siguen estándolo, eso es lógico, pero mucha gente progresista pues ahora mismo digamos que ha puesto en cuarentena porque precisamente el gobierno de Pedro Sánchez llegó con la intención de una limpieza mayor en las instituciones, que ahora todos esos audios y demás pues a muchos nos asquean, ¿no? Pero luego hay otra batalla que es la parlamentaria, es decir, la de los números que hay dentro del Parlamento actual, y que es importante también, por mucho que la gente puede seguir enfadándose y protestando y diciendo que no cree a Pedro Sánchez, que 2 años le quedan, 2 años le quedan, y que no le queden 2 años o si le queden, depende en gran parte de la conformación actual del Parlamento, porque cada 4 años es cuando hay elecciones. Y esos grupos políticos, yo sí vi que hubo una cierta victoria, a pesar de que nadie quiere obviamente ahora poner las manos en el fuego por algo que todavía se está investigando, ¿no? Que es la trama no quieren de mancharse. Exacto, no quieren entrar en eso. Pero sí que tampoco, o sea, yo creo que vamos a ver, vi a una Esquerra Republicana muy alineada con el gobierno, o sea, siendo duro con la corrupción, como no puede ser de otra manera, pero muy alineada, una Bildu muy alineada con el gobierno, una antigua Convergencia, un Junts muy a lo suyo, como siempre ha estado, hablando de la independencia y no sé qué, pero o sea, de algo que no tenía nada que ver con el debate actual, un PNV que cuando le tocó responder al presidente del gobierno, a quien le respondió fue a Rajoy, a M. Rajoy, no, al señor Feijóo, y ahí también yo creo que la fortaleza de Sánchez, por lo menos parlamentaria, es la debilidad del otro candidato. Es decir, Feijóo hoy se demostró como una persona que sí, que en la calle puede tener más o menos aceptación, habrá más o menos gente que le pueda votar, pero que no concita el acuerdo de nadie, excepto de Vox, y dice que con Vox, a ver, porque ellos no lo quieren dentro del gobierno. Entonces, desde el punto de vista parlamentario, para mí ha sido una especie, lo han dicho algunos medios, de moción de confianza sin moción de confianza, que hubiese sido mucho más difícil arrancar un voto positivo en una situación como la actual. Sobre todo de gente como Podemos, por ejemplo. Podemos quizás fue hasta de lo más crítico, que está siendo como de oposición a la izquierda de la oposición, ¿no? Es oposición de Sumar. Exacto, sobre todo oposición de Sumar. Quiero decir, entonces, obviamente no es un buen momento para el gobierno, no lo es desde cualquier análisis que se haga, pero este pleno creo que no le ha salido mal porque ha demostrado que el que está más solo que la una es Feijóo con los suyos. Hombre, que gritan ahí. Está todavía muchos creen que están con respiración asistida, pero de momento está asistido y los socios le están prestando el aire suficiente para que se pueda mantener. ¿Cuánto? Yo creo que va a depender mucho de lo que se vaya conociendo después de las próximas semanas y sobre todo después del verano, porque ahora va a haber un paréntesis veraniego, prácticamente ya no hay sesiones parlamentarias. Y la gente no está para y ya la gente está en otro tema, y por lo tanto yo creo que hasta que no se inicie el nuevo curso político, las cosas más o menos, a no ser que surja un escándalo importantísimo que se vea vinculado a la financiación ilegal clara del PSOE, yo creo que hasta el verano va a aguantar sin ningún tipo de problema, es decir, hasta bien entrado septiembre. Vamos a ver una parte de esa sobre todo los pasajes más importantes de ese debate entre, sobre todo, el Partido Socialista, representado por Pedro Sánchez, y el Partido Popular, representado por el señor Feijóo. Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno a pesar de Ábalos y Cerdán y lo que venga por delante. No va a tirar la toalla y así lo dijo hoy en el Congreso de Diputados. Y esa oportunidad no es solo mía, es de muchos que se dejan la piel cada día para estar a la altura. Por eso, señorías, no voy a tirar la toalla y voy a continuar, porque tenemos un gran proyecto de país en el que confían millones de personas, un proyecto que no podemos abandonar por la corrupción y la zafiedad de unos pocos que, por cierto, no pidieron permiso al resto y que fueron egoístas, que les dio igual jugarse lo que nunca fue suyo, que es la dignidad del gobierno y el presente y el futuro de España. Sus socios de investidura, y más allá de la teatralización de la líder de Sumar, que se mostró muy ofendida y compungida por compartir bancada con un partido bajo sospecha de corrupción, van a seguir apoyando a Pedro Sánchez en la presidencia. La justificación, en este caso, sería evitar que venga la derecha, y creen que con las 15 medidas anticorrupción presentadas por Pedro Sánchez se le puede perdonar sus malas decisiones al elegir a 2 secretarios generales del Partido Socialista acusados de casos graves de corrupción. Y además de sus aportaciones y de esta elaboración conjunta con la OCDE, hemos incorporado también distintas propuestas del Foro de Gobierno Abierto, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y también recomendaciones de la Comisión Europea.
En su conjunto estamos convencidos, señorías, de que este plan de lucha contra la corrupción supondrá el mayor impulso a la prevención, a la lucha y la reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en nuestro país. Eso sí, Sánchez pidió perdón y contó cómo le engañó hasta el último minuto Santos Cerdán cuando le preguntó sobre el informe de la UCO. Un año después, en noviembre de 2024, surgieron, como saben ustedes, en los medios de comunicación los primeros rumores acerca de la supuesta participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Cuando los leí en la prensa, mi primera reacción evidentemente fue de incredulidad. Los rumores carecían de concreción, de fuentes fiables o pruebas, y se producían además en un contexto mediático de desinformación en la que nos empezábamos a acostumbrar a leer noticias falsas casi a diario. En todo caso, convoqué al propio Santos Cerdán para conocer su versión. Él lo desmintió todo y me aseguró que eran acusaciones infundadas. Y yo, señorías, le creí. Le creí porque creía conocer la vida sencilla que él llevaba a Madrid, también en su pueblo de Navarra, y porque le había visto trabajar durante 4 años sin que diera muestra alguna de lo contrario. En aquel momento pensé además que estaba haciendo lo correcto. Y pese a que debo respetar, lógicamente, el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué. Por su parte, el líder de la oposición del PP, Núñez Feijóo, fue implacable contra Sánchez en su intervención. Puso al presidente en el centro de la corrupción. Hasta que a uno le arreglan un puesto en la Diputación de Badajoz y a la otra le dan una cátedra sin haber pisado la universidad. No es su falta de control, señor Sánchez, es su falta de ética y de decencia. Todos aquellos de los que usted ahora reniega están hechos a su imagen y semejanza, todos, fíjese. El que eligió el número 2 que está en prisión es usted. El que escogió para el ministerio con mayor presupuesto al otro número 2 imputado es usted. El que aceptó el coldogobierno es usted. El que nombró fiscal general del Estado imputado es usted. El marido es usted. El hermano del hermano es usted. El que mantuvo a su lado y tapó 7 años a un supuesto acosador de mujeres es usted. No sabemos dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad directa. Lo sabremos, no tenga duda. Pero lo mínimo que ya se le puede achacar con total certeza es su culpa eligiendo y su culpa invigilando. Así que, ¿cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si usted nos metió en ella? Para Feijóo, como para muchos españoles, Sánchez es un político acabado. No lo puede disimular. No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido. Montando numeritos de cordero degollado. Usted está como está porque ha resultado ser un fraude. Y lo que le está matando es que ahora ya lo sabe todo el mundo. Usted ha sostenido todos estos años una gran mentira. No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo. Su partido, la política y la nación de la que ya no es digno representante. El presidente del Partido Popular remató pidiendo elecciones y que hablen los españoles en las urnas como única salida decente. Déjense de milongas, porque esto no va o Sánchez o la ultraderecha. Esto va de Sánchez o de decencia. Por eso, lo que hoy se dirime aquí no es una purga ideológica, sino una purga moral. Allá ustedes. Yo tengo muy claro dónde estoy, del lado de la decencia, y los españoles lo saben, igual que saben dónde están ustedes y lo demostrarán en las urnas, se pongan como se pongan. En cualquier caso, no hubo sorpresa en la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja para dar cuenta de la crisis de gobierno y del PSOE por los casos de corrupción que investiga la justicia. Todo seguirá igual porque a los partidos que sustentan al gobierno no le convienen elecciones, en el caso de Sumar y el resto de fuerzas políticas, porque cuanto más débil esté Pedro Sánchez, más pueden exigir. Bueno, pues esto es un poco lo que ha habido. Después ya intervinieron todos los partidos, portavoces de los partidos con menos representación en la Cámara. Unos 5 minutos tuvieron después de réplica, pero realmente son debates que parece que el resultado ya se sabe de antemano. Y es que de momento todo sigue
Más o A mí menos me sorprendió igual. que, no sé si lo hace siempre, o sea, que hoy estaba de vacaciones y pude escucharlo, que Abascal no está cuando o sea, cuando... Cuando empezó el discurso no, la intervención de Pedro Sánchez, Abascal y el grupo Vox desaparece. ¿Qué es esto? No, y insultando Porque también en su intervención porque- que lo tuvieron que pero- retirar de las actas. Porque que lo dijo. considera desde su punto de Ajá. vista, considera que no es digno Y que eso- Pedro Sánchez esté en la tribuna del Congreso de todos los españoles. Ellos creen que que Pedro no merece, y como su estrategia es precisamente ir para, en fin, conseguir el voto de todas las personas que consideran que Pedro Sánchez es muy malo, pues Claro, no pero a apunta. base de eso te estás pasando por el arco del triunfo los principios democráticos. O sea, Pedro Sánchez no es presidente del gobierno por designación divina, es porque tiene un número de votos él y un número de votos sus socios que lo invistieron presidente. O sea, es que yo creo que le da la razón, seguramente los de Vox aplaudirían mucho ese tipo de acciones, pero a mí que estoy en las antípodas de Vox y a mucha gente que simplemente Pero lo del PSOE observa, también, que observa. todos están contentos. No, yo no sé si están contentos o no, pero... Porque el PSOE pero también está contento que quienes, Vox- no, que pero Vox no- quienes observamos a Vox desde fuera, no del PSOE ni de nada, sino, Sí, de una, sí. sino de una concepción democrática de las cosas, lo que no puede ser es que si a ti no te gusta el que está, ni lo escuchas, sino solamente tú vas a hacer... O sea, pero eso es utilizar las estructuras democráticas para hacer todo lo contrario de la democracia, Ya. que es diálogo democrático y que es escuchar... Bueno, dentro de 2 años a lo mejor te toca a ti estar No, pero ahí. que me refiero, Hombre, Tomás, es que eso debe ser destroyers. que estratégicamente desde dentro... le viene bien a Vox, porque eso le afianza el voto que está claramente contra Pedro Sánchez, pero también le viene bien al PSOE, porque demuestra lo que ellos quieren demostrar, que con esta gente... Me parece muy bien. Yo lo no que se digo es puede que la llegar a gente que ningún pueda votar la Vox, que se plantee qué tipo de democracia es esa, en la que cuando habla alguien que no te gusta, te larga. O sea, ¿qué Luego tipo de Pedro Sánchez juego democrático? Pedro Sánchez ni siquiera le contesta Hombre, que tampoco. a un tío que no está, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a contar? No, cuando él ya después interviene. No, para pasar No, cuando intervino, dijo el señor, yo que estoy desaparecido, la escuché y me sorprendió. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Que se fue a desayunar? Ah, no, que no escucha a una parte del hemiciclo, no lo escucha porque es que son indignos. Pero vamos a ver, ¿pero ellos qué son? ¿Los repartidores de carnet de dignidad? ¿Vox? Es que me Bueno, parece- me parece- vamos a meternos en temas de aquí de Lanzarote, porque posiblemente le interese más a la gente que la política nacional, y es verdad que la política nacional interesa mucho ahora, pero sobre todo interesa por el tema de la corrupción, porque la política en sí mismo interesa cada vez menos a los ciudadanos, por desgracia. Digo, una noticia que yo creo que puede ser positiva, Andrés, es que ya está puesta en funcionamiento el parque de San Bartolomé, el parque eólico de San Bartolomé, y por lo tanto ahora mismo posiblemente sea el momento en que más energía, digamos, verde se está introduciendo en el sistema eléctrico de Lanzarote, casi 40 megavatios puede ser. Sí, yo esa cifra, yo con el dato que me quedé es que si los 5 parques eólicos están en pleno funcionamiento como están ahora y entiendo con unas condiciones de viento óptimas, se llega casi al 35% de toda la energía que necesitamos. un tercio. La generaría este parque eólico. O sea Aerogeneradores, sí. que una buena noticia, esto hay que recordar, que estuvieron empaquetados, por decirlo de una manera. Dolores Corujo intentó sacarlo, pero a su manera se le atascó. Se le complicó el tema. Bueno, pues si los gobernantes buenos son los que proponen y los que ejecutan y los que también tal. Si ha sido ahora, pues bienvenido que sea. Y esperemos que también y que se activen más, porque pocas noticias se recibe de nuevos parques eólicos, porque no sé si ahora también con ese mapa, a la espera de tal, y también con un plan insular por medio, pero bueno sería que si son 5 parques, o no sé cuántos molinos son, 12, no sé los distintos parques. Ahí creo que son 12. Sí, ¿no? Porque son varios, está Teguise, Recife, no sé qué, están Son los dos 3 de... parques, son 3 son parques. 5 parques en total. No, ahí son en 3. esa zona son 3 parques, de San Bartolomé, que es el último que se ha inaugurado, el de Arrecife y el de Teguise. Y el de Teguise, ¿no? Más los 2 de tal. Pues digo... Pues Están los de los valles. Sí, que Y sé, está sí, también el que está en la zona de Punta Loreto. Coñamina. Los 2 molinos Efectivamente. de Puerto. Pues por eso digo que si con eso conseguimos un 35, pues vamos a por más. Yo diría, pues vamos a poner más y correctamente. Lo único que pasa es que también todas estas cosas van trabadas también por cuestiones técnicas o burocráticas. Es que el gobierno de Canarias estableció, no me quiero equivocar con el año, pero para dentro de poquitos años, el gobierno de Canarias, una penetración de las renovables del 50%. Pero aquí sí me gustaría poner sobre la mesa una cosa, que lo hablábamos el otro día en una entrevista en Las Voces de la Mañana, en Lancelot Radio,
con un portavoz de el responsable de política climática, si no me equivoco, de la Fundación Renovables, que casualmente vive en Tenerife, pero lo que nos decía era aquí hay que plantearse más cosas. Fíjate, es una muy buena noticia, pero tienen que caminar más rápido, y están caminando rápido con el tema de la zona de aceleración de renovables y tal, pero imagínate si estamos tan atrás que ahora lo que se está planteando y lo que se tiene que plantear a futuro no es solo la implantación de placas fotovoltaicas y molinos, sino dónde almacenar esa energía. Es fundamental para que no nos pase lo que vimos lo del apagón, para que no nos pase ese tipo de cosas, es fundamental el tema del almacenamiento. Esto yo no sé si puede... Que es lo más complicado también, ¿eh? Pero no es fácil, ¿eh? A lo mejor puede proceder de fondos europeos, o sea, quiero decir que lo que quiero digo decir... porque tampoco está muy desarrollado, por lo que me han comentado, este tipo de cosas, pero ahora se está empezando a desarrollar porque es lo que tú dices, es fundamental aprovechar la energía cuando no se está consumiendo, poderla tener almacenada en algún sitio, pero no es tan fácil, es muy costoso también y genera también, porque todas estas cosas son energías limpias, pero no son tan limpias, porque cuando estos parques terminan de su vida útil, hay que tirarlo en algún sitio, eso genera también residuos y genera problemas. Pero ciertamente es mucho más limpio. Añadir una cosita, y ya te dejo, perdóname Tomás, añadir una cosita, que también hay que hacer un llamamiento a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, hay muchos de ellos pueden ayudar al tema de la penetración de las renovables, de autoconsumo y a las comunidades energéticas, que hay una comunidad energética, toda Lanzarote, que se estaba trabajando en ella y demás. Esos son buenos planteamientos. Claro, no, pero hay que hacerlo y tienen que fomentarlo, que tienen formas de hacerlo. Tomás, rápidamente. Yo estoy gratamente sorprendido, porque desde luego a mí me parece que se ha hecho muy poco en Lanzarote en materia de renovables. Claro, hemos jugado cuatro, estoy diciéndolo de manera genérica, ¿no? Como un par en Canarios, ¿no? Que pueden ser 7, 8 o 29. De molinos y poquito más. O sea, se ha hecho poco, para mi gusto, para el potencial que tiene la isla, y aún así se está hablando ya de 1/3 de toda la energía, que si no, de otra manera, sería como hasta hace 10 años, quemando combustible con un coste medioambiental y para el efecto invernadero y todos los males y el cambio climático que ya conocemos, y además también para una cierta soberanía energética que es muy positiva, es decir, no tener que depender de petróleo que llega a otro lugar, que tiene un coste que fluctúa en función de 20.000 cuestiones geopolíticas, etcétera. Ahora, claro, es que está todo por hacer, o sea, Lanzarote debería tener todas las azoteas que ya no recogen agua, hubo un tiempo que las azoteas eran para recoger agua, recogiendo luz solar y recogiendo energía solar térmica. Las cubiertas de los colegios, de todas las instituciones, de todo, claro. En fin, eso por la solar. Claro. Y seguramente que en la eólica, pues mira, por ejemplo, el tema de los valles, o sea, tenemos ahí cacharros, porque esos son cacharros viejos, que si se pusiesen al día, pues seguramente la penetración ahora de momento lo que se ha mayor. logrado es ponerlo en marcha, porque es que, como bien sabes tú, en la anterior legislatura estaban parados porque se rompieron y no había una empresa de mantenimiento. Ahora, por suerte, ya hay una empresa de mantenimiento y ya se han restaurado. Creo que queda todavía uno por... Sí, pero es tecnología antigua también, que no son estos molinos, no son estos generadores. Es que eso de cara al futuro tendrá que quitarse y ponerse otro. Para plantear la parte negativa es lo que ustedes están diciendo. Las renovables precisan de algo, o donde se guarda o donde se mueve. Y claro, en un sistema como por ejemplo el español, que además está conectado al europeo, es mucho más fácil. Es decir, se genera energía en Extremadura y al estarse moviendo por todo el continente, pues no hay problema. Aquí tenemos la limitación de que es Lanzarote y Fuerteventura, son las dos únicas islas que están unidas, y o tenemos algún lugar donde guardarlo, o cables de un tamaño mucho mayor, que ahí está también el tema de las torretas, del impacto paisajístico que puede tener una mayor penetración de las renovables. Problema ahora de futuro. Exacto, tenemos un gran problema, que es el problema que según Red Eléctrica, ahora mismo Lanzarote tiene un problema, el sistema Lanzarote-Fuerteventura tiene suficiente electricidad, genera suficiente electricidad, pero no tienen dónde poder transportarla porque están muy estrechas las tuberías, digamos, eléctricas, para entenderlo, los cables eléctricos. Por cierto, Andrés, cotorras, muchas cotorras. Hay muchas cotorras sueltas. Para que vean que aquí vienen de todos los sitios, cotorras. Sí. Se han instalado y se han Bueno, se han instalado en todos lados, y en otras islas, y aquí mismo en Arrecife. Pero ha llamado la atención porque en Los Pocillos hay un árbol, ahí, es casi llegando si vienes desde Arrecife sería casi llegando al San Antonio, donde, bueno, ya es como una especie, pues lo hemos titulado así, un nuevo centro turístico. Sí, porque ya es como las grietas, la nueva de las grietas, que va la gente a hacerse fotos y el selfie, y claro, ya, además yo me imagino estas aves. Hay un medio de negocio, porque yo pasé el otro día por ahí, había una persona que le da la comida a los turistas. Te hace la foto y luego te pide el euro. La foto y los turistas sacan la foto dándole de comer
y ese señor se lleva 1 euro, 2 euros, lo que le quiera dar. No, y es una especie que no es es migratoria, es decir, estas se quedan aquí, no tendrán depredadores, y están bien alimentados, o sea que yo me imagino van que... a haber muchas más. Claro, que irá Van a más. haber muchas irá más. irá No tienen depredadores. No tienen Me depredadores. extraña. Bueno, en esa zona, ¿Qué en depredador? esa zona Los nosotros. Los en depredadores esa ya zona- nos lo hemos Claro. cargado casi todo. Claro. Bueno, no sé, a un gatito que a lo mejor tiene suerte y coge alguna, pero va a ser difícil. Ten cuidado con lo que dices con eso, Y el porque... gato capaz que va antes a por un chorlité, una cosa de esta de nuestra, que por estas que vuelan más alto y son más espabiladas. Las cotorras, todo el mundo sabe que las cotorras son espabiladas. Pero a mí sí me sorprende, de verdad, el tema del turismo. No sé yo si hacer una crítica, si meterme ahora en una crítica al turismo aquí y ahora, pero de verdad que es que para todo, o sea... yo, por ejemplo, con lo de las grietas que comentabas hace un momento, las grietas es una barranquera. Sí. O sea, la grieta es una barranquera. Y cuando de repente se pone de moda porque queda bonito en la foto, y con estos pájaros estará pasando lo mismo, me imagino que los turistas lo que quieren, y ahí se ve, es ponerlo en la manita para que saques una fotografía, y entonces ya estás en el Caribe, porque como la imagen que todo el mundo tiene de los sitios tropicales es con un papagayo y no sé qué, pues aquí tiene la cotorra, que es algo medio parecido. Pero digo que se genera luego toda una serie de estupideces en torno a la práctica turística masiva. Con las grietas, por ejemplo, eso, coches aparcados en los arcenes, páginas web que te dicen que es la no sé qué del volcán, de no sé qué, de los estratos de no sé qué, una estupidez cuando es una barranquera. Y ahora esto que es una especie invasora, y en vez de tratarlo como una especie invasora y decir, oye, pues vamos a buscar la manera de que esta especie se quite de aquí, ahora es uno que ya, y seguramente que si estás en Google, está casi con más puntuación y más gente valorando el sitio, la palmera o el árbol ese, donde la gente va a sacarse la foto con el bicho ese. No sé, es un problema de los destinos, destinos masivos, que ya cualquier cosa que sea medio aparente vale, y no Pero y da Tomás, igual. el problema es cómo te lo cargas ahora. Sí, ¿cómo te cargas? ¿Cómo te cargas las cotorras? Ya. Porque está Tendrán que prohibido, llevar- tú no puedes matar las cotorras. Pero se las llevan a algún sitio, tendrán una vida No, llevárselas mejor en no. otro sitio. Esto no lo pasó sé. igual que con las garzas. Algunos lo decíamos, las garzas boyeras, que están ahora en el Cabildo. en el Cabildo. Físicamente, Bueno, ¿cómo yo son esas recuerdo garzas? que Las garzas Domingo, blancas. Domingo Estas son las blancas, Concepción- pero si están por todos lados. Domingo Están por todos, y se Concepción- hacen fotos también con ellas. Domingo Concepción, en paz descanse, decía que sí iba a ser un gran problema que iba a tener la isla, porque son aves que no son de aquí, que provocan un deterioro en la fauna nuestra, y en este caso... Que compiten con las claro, aves con las nuestras por el nuestras. mismo alimento, Claro. por el mismo... No, y se cargaron el Parque Viejo, las Se araucarias, cargaron aquellas, todo el tema vegetal de la... todos los excrementos Sí, y... sí, sí. Y algunos decíamos, oiga, que había que cargársela, pero de manera civilizada. Pero ¿cómo te cae? Cuando no Pero lo hombre, ve no lo nadie. pero no lo digas así, hijo. Eso Jorge. es broma, es evidente. Pero sí es cierto que por no tomar medidas, cuando empezaron, que fue una simpatía, que eran 4 o 5, que era cuando se tenía que haber tomado la medida, lo vio todo el mundo como algo simpático, y llegaron a, bueno, yo creo que eran 700. Yo y recuerdo pico, una vez en el Parque Viejo a las 7 a las 8, como todas volvían y se ponían así, y era la película de Pájaro, de Hitchcock. Daba miedo, es decir, estas se te revelan, y por ejemplo las cotorras, estaba leyendo algo en Google, y que creo que también tienen su mala hostia también, pueden tener... pueden cotorra. estar- Yo voy a sí. ser igual, o casi tan impopular como Jorge, diciendo ahora que hay que acabar con ellas, de maximizar, que es cuando nadie lo ve. Pero sí es verdad que los seres humanos, que tenemos esa sensibilidad con los animales, a veces parece que esa sensibilidad nos hace querer antropizar la naturaleza. claro. Es decir, como los animalitos son seres que hay que proteger, y que yo tengo 2 gatos que ya ahora mismo es de los seres a los que más quiero, diría, quitando a mi madre y poco más, hay pocos seres más a los que quiero más que los gatos, pero... Alguno se va a sentir excluido, ¿eh? Sí, pero es verdad. Pero es verdad que la naturaleza tiene otra lógica, los ecosistemas tienen otra lógica, y la lógica es que cuando hay un ser, ese ser muchas veces desplaza a otro, que a lo mejor no es tan simpático, ni tan peludito como un gato, ni tan verdito como una cotorra, pero es el hábitat en el que ese ser, del que ese ser a lo mejor es exclusivo. Y estamos a veces haciendo competir a especies que vamos a perder por la bondad humana, que está muy bien y que yo la comparto, y a veces tenemos que ponernos más científicos, me da la impresión, y hacerle caso a los científicos que te dicen, la gente de SEO Life, gente como Domingo, que nombraba hace un momento en paz descanse, suelen ser más tajantes con este tipo de cosas porque conocen la realidad de la naturaleza. Porque yo cuando tengo un problema en la fontanería llamo a un fontanero, y el fontanero sabe lo que tiene que hacer. Sí, en eso, Y en aunque estas sea impopular,
Claro, y es así. si eso se hubiera cortado por lo sano, cuando vino las dos primeras se cogen, se quitan, no se matan, se llevan a otro sitio fuera de Lanzarote, pues ya hubiéramos resuelto el problema. En el Risco Pero de era Famara, muy bonito. De hecho, nosotros fue Lancelot el primero que sacó la noticia de la primera pareja que llegó, porque llegaron solo una pareja, para que vea cómo es el tema de la reproducción. ¿Una pareja de qué? Una pareja. Una pareja de garza. Ah. Un macho y una hembra. Y llegaron a tener 800 hasta 1000, creo que llegaron a ver. A ver, Sí, bueno, llegaron ellos no, pero No. bueno, su prole, su descendencia, De claro. ahí salieron todos. Si no, que le preguntan a Noé. Pero, Jorge, Dos de cada especie. el tema del control, es que un poco al hilo de lo que decía Tomás, todo se lleva a la polémica y no entendemos. Y esto pasó en el Risco de Famara con el control con el tema de la Reforestación. recuperar la flora autóctona y tal. Había que eliminar el tema de la En fauna. este caso era el tema de las cabras. Exactamente, Cabra salvaje. que igual no estamos hablando de lo mismo, pero que para recuperar algunas especies, para que algunas especies, que es lo que dice Tomás, que a lo mejor tú no le das el valor Ese es un que... tema controvertido, porque tienes mucha razón, es muy controvertido, porque evidentemente las cabras son unos animales que ya saben que comen de todo, y entonces Pero lo que yo voy es acaban que con la todo- flora autóctona y endémica de la isla de Lanzarote. Es un peligro real. Otra cosa es que cómo se puede resolver el problema es más complicado. ¿Cómo se gestiona? Es que es lo que te digo, que aquí con lo que se queda la gente es, van a matar a las cotorras, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, y todo claro. y llevamos a debate una cosa que debería estar en el debate científico. O con los y no, gatos, a lo Tomás mejor quiere mucho a no. los gatos, pero los gatos, por ejemplo, en la isla de la Es muy Graciosa, ya. están creando un problema importantísimo. Yo no lo sé, porque yo cuando voy ahí veo 4 o 5 gatos, veo siempre, yo creo que siempre son los mismos, pero veo a los Le gatos. cogieron cariño, ¿sabes? Pero sé que los científicos dicen que la gente ecologista, incluso, que dice que son un peligro, pero después están los animalistas que dicen que, coño, ¿cómo van a sacrificar a los gatos porque se estén comiendo la lagartija o se estén comiendo especies Huevo, autóctonas? pero- Claro. Pero es un peligro, En fin, cosas complicadas. Bueno, nos está esperando, me dicen desde realización, Begoña Hernández. Ella es la oposición, una de los dos partidos que están en la oposición en Tinajo. Begoña Hernández. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Vamos rápidamente con nuestra invitada, en este caso Begoña Hernández, que es concejala del Partido Socialista en Tinajo. Hacía mucho tiempo que no pasaba por esta mesa. Begoña, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Begoña, la realidad es que Tinajo a veces parece que nos olvidamos de que existe Tinajo, y existe allí un ayuntamiento muy importante. Es verdad que lleva gobernado pues no sé cuántos años ya, pero casi 20 y tantos, ¿no? 20 y tantos por largos. Jesús Machín de Coalición Canaria. Pero ahí sí usted, el Partido Socialista, intentándolo a ver si lo consigue. El otro día le preguntaba, en este caso era al concejal de Coalición Canaria en la oposición en Tía, el señor Amado, ¿cuál era el secreto de don Pepe Juan para mantenerse en la alcaldía durante tantos años? Porque estuvo 3 legislaturas seguidas, dejó de serlo 2 legislaturas y volvió, y parece que va y puede seguir. ¿Cuál es el secreto de Jesús Machín? Pues la verdad que no lo sé, es verdad que lleva muchos años en el poder, pero es verdad que los avances en Tinajo tampoco se palpan, ¿no? Quien mira a Tinajo hace 25 años, pues tenemos prácticamente lo mismo que tenemos ahora, con todos mis respetos a los votantes. Sí que creo que esa mayoría absoluta no se corresponde con la realidad del grupo de gobierno ni con el esfuerzo del grupo de gobierno en mejorar día a día nuestro municipio. Pero yo, Begoña, leo muchas veces los comunicados que ustedes envían, el PSOE, el que envías tú, y además hay que agradecer que Begoña es de las que, por cultura democrática, envía a todos los medios de comunicación y a todos los periodistas el orden del día del ayuntamiento. Ahora es verdad que también el ayuntamiento ya lo hace también y lo manda por email, pero usted lo manda por WhatsApp a los medios de comunicación, a los directores, a los que hacen programas de televisión, de radio y en este caso, de prensa escrita. No, lo que quería preguntarle es que usted ha sido siempre muy crítica con don Jesús Machín, porque es lógico, para eso está en la oposición, lleva muchos años gobernando, eso hay que decirlo, pero parece que el PSOE no logra dar en la tecla, ¿no? Para seguir, ahora tienen 2 concejales, ya van a tener 3 en su día, no dan en la tecla para convencer, en este caso, a los ciudadanos de Tinajo. Sí, efectivamente, como bien dice,
municipios pequeños, infiernos grandes, ¿no? Allí quizás por la política de cercanía, también porque es una población quizás más mayor, pues se hace una política del tú a tú. Si luego ves informes como los que hemos visto hace poco de intervención y de la secretaria, ya el segundo que emite, donde no existe la ley de contratos en un ayuntamiento, donde se hacen las cosas de aquella manera, pues difícilmente pues podamos llegar a esa parte de la población ofreciéndole simplemente la palabra y ofreciéndole pues poner sobre la mesa la transparencia que yo creo que se necesita en toda institución. A Jesús Machín le molesta mucho que nosotros, hoy me recriminaba precisamente en el pleno, el que yo sacara notas de prensa y que le dijera mentira a los vecinos, oye, que la deuda de 511.000 euros que informábamos ayer de la deuda viva de municipios es el segundo que más deuda tiene en toda la isla. Él decía que bueno, que nosotros estábamos engañados. ¿Porcentualmente te refieres, me imagino? No porcentualmente, lo dice con datos el Ministerio de Hacienda y es un documento público, pero a él le molesta que lo hagamos público. Quizás esa falta, esa opacidad por parte del grupo de gobierno en que todo se queda aquí y que no se sepa nada, pues es lo que le molesta muchas veces a Jesús Machín. Bueno, dejo a mis compañeros por si tienen alguna curiosidad y alguna pregunta. Sí, Begoña, buenas tardes. Algunas de las críticas que ustedes han hecho en los últimos meses al ayuntamiento van en la línea de lo económico que ahora mismo estaba resaltando. Recuerdo que también se hicieron eco, no sé si era un informe anual de la intervención del ayuntamiento, comentando precisamente pues, lo que ustedes consideran que era un caos económico. ¿Puede contarnos al resto de la gente que no está en Tinajo? Porque efectivamente uno va a Tinajo y sí, las cosas del día a día están, como casi todos los municipios, se ha dicho de paso. Pero no hay grandes inversiones que parezcan que, no sé, que hayan dedicado un montón de dinero. O sea, ¿en qué se ha estado gastando el dinero el ayuntamiento para que ahora denuncian que esa deuda o para que, según ustedes, el informe de intervención fuese tan duro con el grupo de gobierno? Pues lo que se ha dedicado el dinero ha sido en parchear, porque no vemos, como tú dices, grandes inversiones, ni vemos infraestructuras que estén acordes al siglo XXI. Recordamos el tanatorio que hemos reclamado desde hace bastante tiempo por parte del Partido Socialista y todavía tenemos un tanatorio tercermundista, sin estar adaptado a la ley mortuoria. Es un garaje donde se pone el féretro en medio y poco más tenemos, con lo cual, ¿en qué se lo ha gastado? Pues en el día a día, en parchear. El informe hablaba de pagos irregulares, habla de irregularidades en los contratos menores. Es un documento bastante duro con el grupo de gobierno. Nosotros lo que hemos hecho como oposición es pedir desglosadamente esas facturas, esos pagos que no tienen contrato y demás, y estamos a la espera de que se nos haga llegar. Hoy, curiosamente, subía un técnico al plenario a decir poco menos que hay cosas que la oposición no tenemos derecho a recibir, y lo dice allí a viva voz, con lo cual es bastante preocupante la deriva del ayuntamiento en este sentido y del grupo de gobierno, en este caso de Jesús Machín. Buenas tardes, concejala. Seguramente mis compañeros volverán al pleno de hoy, pero a mí sí me gustaría, porque barro para casa y en las voces de la mañana apuntó ahí algo que a mí sí me gustaría que nos explicara, que creo que tiene que ver además con si ustedes detectan parálisis, tiene que ver con el planeamiento, con la planificación, y creo que me hablaba del plan general y del obsoleto que se encuentra. ¿En qué punto está? No sé si se ha intentado en algún momento sacar un nuevo plan. Lo estamos viendo, la planificación territorial de toda la isla de Lanzarote, todos los documentos en este momento a nivel insular se encuentran en alguna fase, pero se encuentran en alguna fase, están caminando. Y en Tinajo, ¿qué es lo que ocurre? Porque además esto afecta. Por ejemplo, usted ha hablado de población igual más mayor, pero también hay población joven que está heredando y que a lo mejor ve limitaciones ahí. ¿Qué nos puede contar? Sí, efectivamente, el plan de ordenación de Tinajo se aprobó en el año 2004. Un plan general que no tiene nada que ver con las exigencias y las demandas de los vecinos de hoy en día. De hecho, muchos vecinos han tenido que abandonar Tinajo para invertir en otros municipios debido a que no puede fabricar en ese trozo de solar que le dejó sus padres o sus abuelos para que pudiera desarrollar su vivienda y su desarrollo de vida. ¿Qué se ha hecho en Tinajo? Mentir a los vecinos. Jesús Machín ha mentido en cada pleno en los que hemos ido, porque ha dicho que lo iba a sacar a través de Gesplan, a hacer una contratación externa y demás, y la realidad es que no se ha hecho nada. En estos últimos presupuestos es cierto que aparecen unos 400.000 euros pintados en el presupuesto, pero que veremos a ver si se ejecutan o no,
porque el presupuesto y el papel aguanta todo lo que le pongas, pero luego la gestión es lo que va a misa, y en este caso 21 años sin hacer absolutamente nada más que el engaño. Begoña, en el Pleno se llevaba precisamente un tema relacionado con el territorio. En este caso, ustedes presentaban, creo que junto con el grupo, debe ser de Antonio Morales, me imagino, ¿no? ¿El grupo mixto era o era solo ustedes? Es nuestra, las mociones hoy eran del Partido Vale, Socialista. una propuesta para que el Ayuntamiento de Tinajo decretara una ordenanza, en este caso para el control y regulación de los buggy, y me imagino que también para prohibirlo en esa zona. Exactamente, ¿de qué iba la propuesta y qué ocurrió en el Pleno? Es una propuesta, efectivamente, como bien dice, es una propuesta que el Partido Socialista presenta en el año 2019, ya la habíamos presentado en la legislatura anterior porque entendíamos y nos llegaban muchas quejas de vecinos de que todos los pasos de los buggies, pues el resto de municipios iban aprobando ordenanzas donde limitaban el paso de estos vehículos, pero Tinajo seguía en un vacío reglamentario que no tenía precedente. Por tanto, todos los vehículos van hacia el municipio de Tinajo porque no hay ningún tipo de ordenanza ni nada que los regule. Volvemos a rescatar esta moción que en su día se nos dijo que bueno, que estaban trabajando en la ordenanza, luego sucede que fallece el secretario, que es la excusa que nos da hoy. Me parece horrible que porque en todos los plenos... no aprobó, antes de todo, no aprobó, eso no salió adelante esa propuesta, pero ¿solo porque era de ustedes o porque ellos dicen que ya estaban en el tema haciéndolo, como suele pasar normalmente, que siempre los alcaldes dicen que están en ello? Sí, efectivamente, están en ello, pero también lo estaban en 2019, con lo cual la excusa dada por Jesús Machín y los argumentos pues son poco creíbles, máximos cuando el plan insular dice que son los propios ayuntamientos quien tienen que hacer el control de esa parte. Pues entendíamos que bueno, que como el Cabildo, también gobernado por Coalición Canaria, había dicho que iba a limitar el paso de estos buggies por los suelos rústicos, pues entendíamos que mejor que el ayuntamiento de su mismo color político pues hiciera los deberes en el municipio. Pues cuál es la sorpresa de que nos vota en contra. Efectivamente, Coalición Canaria dice una cosa en el Cabildo y hace otra cosa en Tinajo. Por tanto, quien tiene que dar las explicaciones de por qué vota en contra es él, porque entendíamos que era algo que podíamos estar todos de acuerdo y que saliera adelante. ¿Pero no les dio ninguna explicación durante el pleno el grupo de gobierno? No, que bueno, que el secretario había fallecido en ese momento, o sea, nosotros la presentamos en 2019, el secretario fallece en 2023, estamos en 2025 y la ordenanza no está ni puesta en marcha, con lo cual no entendemos los argumentos del señor alcalde en este sentido, cuando que lo tenía bastante fácil, porque ya el Cabildo está poniendo remedio a esta situación, que yo creo que en lo que es la agricultura de Tinajo, los espacios agrícolas como son las gavias, las paredes de piedra, pues cada vez vemos que se va deteriorando con el paso de los mismos. Entonces un control... Porque realmente van muchos buggies por esa Claro, zona. porque el resto de municipios tienen ordenanzas que regulan el tránsito, entonces al Tinajo no tenerlas, no está controlado, entonces todos van allí y es un problema grave. Es una práctica habitual, diría usted, del grupo de gobierno, porque al final en el pleno de Tinajo hay 3 grupos políticos, creo, ¿no? Ustedes, sí. Coalición Canaria, que tiene mayoría absoluta, y el grupo de Nueva Canaria, del Movimiento Vecinal o del Movimiento Renovador de Tinajo. Es habitual que no se acepten las mociones de los grupos de la oposición, porque siendo tan poco, pues oye, tal modo se podría, y teniendo mayoría absoluta, que puedes gobernar con holgura en casi todos los temas. ¿Es habitual que no se acepten las mociones de la oposición? Es habitual que no se acepten las mociones del Partido Socialista. Mira, hay un problema bastante preocupante que yo creo que se debe de atajar cuanto antes mejor, y es la diferencia de tratos de cuando el señor alcalde le habla el portavoz masculino de Movimiento Renovador que cuando le habla la portavoz del Partido Socialista, que soy yo. Hay una agresión verbal que muchas veces fuera de tono, hay una dinámica que muchas veces intenta ridiculizar, humillar con cosas fuera de tono que no tienen ninguna cabida dentro del tema que se está debatiendo, y el debatir y el evadir el debate en cada uno de los plenos cada vez se está convirtiendo más insostenible. ¿Pero por una relación personal mala entre ustedes? ¿Lo ha hecho usted otra cosa? Personal mejor no, con porque... Antonio Morales, que fue de su... fue un miembro de su propio grupo de gobierno en otra No entiendo que sea personal, porque básicamente lo que se cuestionan allí es la mala gestión que yo entiendo y que el Partido Socialista entiende que como oposición hace el grupo de gobierno.
personal, jamás y nunca hemos cuestionado absolutamente nada porque no es el espacio de debate, pero sí que él se lo toma de manera bastante personal, muchas veces presumiendo de su mayoría absoluta, que no le da la legitimidad de no dejar hablar a otras personas. Yo les invito a que cualquier vecino acceda a YouTube y mire los vídeos de los Porque plenos. ahora sí es verdad que se retransmiten, ¿no? Antes no se retransmitían. Sí, afortunadamente ahora se retransmiten, si no se pierde, hay alguno que se ha perdido. Pero sí, muchas veces hay salidas de tono bastante fuera de lugar y de verdad que sale uno de los plenos pues bastante decepcionada, ¿no? Porque yo creo que cuando tú le planteas que la deuda viva lo pone Hacienda y que está plasmada ahí, tienes que explicar el porqué, ¿no? No tienes que decirme que yo lo que estoy buscando es que a él, bueno, dice unas barbaridades que no la voy a reproducir aquí, pero que sí me parecen preocupantes de una persona demócrata y de un pleno público. No, él tiene una forma de llevar al ayuntamiento que por lo visto le da resultado, porque usted lo reconoce que la fórmula secreta nadie la sabe, pero le da resultado la que él está aplicando, que es que él es un hombre que se deja querer por la gente del pueblo, es de los que se le ve poniendo una luz en cualquier momento, una luz del alumbrado público, una luz me refiero a una bombilla, cambiándola, en fin, este tipo de cosas que posiblemente lo considere, porque hay mucha gente que me dicen, y usted alguna vez creo que le he oído, si no, rectifícame, que usted cree que Jesús Machín se cree que es el dueño del ayuntamiento, como que el ayuntamiento es de él. Y lo sigo afirmando. Yo creo que muchas veces confunde la vida pública, incluso con cuestiones que no vienen al caso. Eso es de él, son sus vecinos. Además, él hablando en cada entrevista lo dice, mis vecinos, mi pueblo, todo suyo. Y se cree que también el debate público, al cual evade, que no puedes debatir, empiezas una conversación y te sale que si don Luis pa' descanse, que si nombra a todos los difuntos, se hace insostenible un debate público en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Hoy mismo, cuando le recriminaban que no nos da la documentación, sube un técnico, como bien decía, a decirme, no tienes espacio de debate, y yo creo que es lo que necesita Tinajo, debatir y poner los puntos sobre las IES de la deriva que queremos hacia el futuro, porque de esta manera lo que estamos comprometiendo es a generaciones futuras, a tener un municipio mejor. Incluso con las pérdidas de subvenciones que se han hecho sistemáticas, le conceden subvenciones y hemos perdido más de 400.000 euros en varios meses, con lo cual no tiene gestión, no tiene control, y yo creo que el ayuntamiento se tiene que gestionar de otra manera. Pero andando en lo que comentaba Jorge del estilo, ¿no? Porque luego ya están las políticas y las cifras y todo lo demás, pero hay un estilo político que sí tiene el alcalde indudablemente, que es lo que decía Jorge y que funciona especialmente en lugares pequeños, porque seguramente en una gran ciudad en donde es imposible que el alcalde llegue, pues yo que sé, a los 60.000, 70.000 habitantes de Arrecife. Ni puede cambiar todas las bombillas. Ni puede cambiar todas las bombillas, pero en cambio en un lugar pequeño en donde el alcalde es un resolutor, o sea, una persona que resuelve, pues la gente, sí. ¿Ustedes no creen que hay algo que se pueda aprender, digamos, del modo político de Jesús Machín? Nos pueda parecer más o menos luego adecuado en los plenos o no, pero de esa, digamos, compenetración que hay con una parte de la ciudadanía de Tinajo que le sigue votando? Yo, siempre podemos aprender de todo, lo único que tú estés de acuerdo o no en el modelo que se emplea. Yo creo que los ciudadanos, cuando llaman a un alcalde y el alcalde te soluciona un problema que es legítimo, que está dentro de la legalidad, el resolverse, da igual que sea Jesús Machín, da igual que sea otro alcalde. ¿Por qué? Porque está dentro de sus obligaciones el resolver ese problema. El problema es cuando se convierte en un clientelismo, es decir, que yo te hago un favor, pero bueno, ese favor, pues no sé si me explico, pero va por ahí. Que muchas veces el vecino... Que sienten, de alguna manera, el vecino cree deuda. Sí, que no es una subvención que te pertenece, no es una subvención que te pertenece, sino que te la estoy dando. Sabes que muchas veces confundimos ese término, y yo creo que es lo que sucede en Tinajo, ¿no? Que la gente ve como un favor lo que debería ser un derecho. Ya, pero el hecho también, porque él me lo ha comentado alguna vez, que él el teléfono se lo da a todo el mundo, el teléfono privado, y le llama a cualquier hora, que si se le rompe una tubería, que a lo mejor no tiene que arreglarlo el ayuntamiento, pero él va por allí, busca a alguien que se la arregle, pues estas cosas creo yo, creo que poco a poco va calando en la ciudadanía. Bueno, eso también depende mucho de cómo es, ¿no?, la vecindad, y de que despierten si lo que quieren es algo diferente, si quieren algún tipo de mejora que pueda traer un planeamiento, lo
que sea. Lo digo porque esto centrado en el presente está bien. Tinajo yo lo aprecio, esto es una perspectiva muy personal, pero desde fuera como un municipio en lo general tranquilo, en el sentido de no vemos ciertos problemas que podemos detectar en Arrecife, en Tías, que tienen como otro tipo de conflictos que en el día a día pues no los vemos en Tinajo. Eso puede cambiar, y puede cambiar con cosas como los buggies, por ejemplo, puede cambiar si pasan por caminos rústicos, puede cambiar si hay un cambio en el turismo, en el consumo de hacia dónde se mueve, ¿no? en la isla y todo esto. No sé, como reflexión en ese sentido, ustedes, ¿qué es lo que proponen para Tinajo? Porque a lo mejor es esa sensación de que realmente el vecino no está recibiendo qué es lo que el Partido Socialista le ofrece en Tinajo y se sienten más cerca por eso de Jesús Machín y su propuesta. No lo sé. Nosotros lo que proponemos es lo que propondría cualquier concejal de la oposición de cualquier municipio, y es mejorar la vida de las personas que vivimos en Tinajo. Mejorar la vida de las personas atendiendo gestiones de la vivienda, como bien decías antes, sin un planeamiento que esté acorde a los tiempos, sin hacer... Yo no falta sé vivienda, por cierto. Si se acuerda... falta vivienda. Sí, no sé si se acuerdan, la propuesta estrella de Jesús Machín en esta legislatura era la construcción de viviendas para ponerla en un alquiler asequible. A día de hoy nada conocemos, ni siquiera de los terrenos para poder hacer esas viviendas, por lo cual... hace lo que no, o sea, promete lo que no hace, porque llevamos varias legislaturas escuchando desde Jesús Machín, bueno, cuando nos iba a hacer una piscina pública, cuando nos iba a hacer las viviendas que te comentaba, el tanatorio. Tinajo en los últimos años ha pasado a la esfera política por el asfalto de calles, no tiene ningún tipo de obra que venga a favor del ciudadano. En cuestiones de tramitación de subvenciones, pues hasta el día de hoy no había un órgano ni una ordenanza que pudiera controlar las subvenciones dadas o a quién sí, a quién no. En cuestiones de educativas, hay muchas cuestiones que los vecinos necesitan mejorar en Tinajo, como te decía antes, el tanatorio municipal, pero todo pasa por el plan de ordenación. Siempre estamos con cosas bastante superfluas, pero que en definitiva es la base y el motor de la economía, abrirnos a nuevos mercados. Tenemos un alcalde que amenaza día sí o día también con cerrar las montañas del fuego si no propone, y ahora lo va a hacer en la próxima legislatura. Oiga, lleva más de 20 años gobernando el municipio. Si usted cree que eso es justo para el municipio, ¿por qué no lo ha hecho ya? ¿Por qué tiene que esperar a la próxima legislatura para llevar ese caso a los juzgados o a donde haga falta? Pero por el tema de las colas, o sea, el tema del aparcamiento... sí, no, es lo que quiere es que los aparcamientos estén en Mancha Blanca. ¿Y ustedes están también de acuerdo con Hombre, eso? todo lo que sea el beneficio para Tinajo, nosotros vamos a estar de acuerdo. Que hay que controlar el espacio de lo que son las carreteras. Los principales afectados somos nosotros. Tinajo tenemos 2 carriles bici, que uno es por Tinguatón y otro es por la Montaña del Fuego. A eso le sumas que por la Montaña del Fuego hay unas colas impresionantes. Muchas veces salir de Tinajo es complicado. Es complicado porque las carreteras están desbordadas. Claro que hay que poner una solución, que esté en Tinajo, claro que sí, pero no espere usted a la legislatura que viene para hacerlo. Porque ha dicho eso, que Sí, las amenazas últimas es que va a esperar al principio de la próxima legislatura. Sí, ha dado un plazo, creo. Si hay algo justo, primero, ¿por qué no lo ha hecho ya? Y segundo, hágalo. Está un poco como Donald Trump, siempre da plazo, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que no haya acuerdo entre las dos instituciones interesadas en que este tema se solucione, porque a Tinajo le interesa, sin lugar a dudas, que haya un aparcamiento de Timanfaya o para turistas que vayan a Timanfaya en el municipio, pero al Cabildo no creo que le interese tener las colas y a centros turísticos y al Parque Nacional y a la isla. Entonces, como ha pasado todo, porque han pasado la legislatura anterior estaba el PSOE, ahora está Coalición Canaria, la anterior estuvo otra vez Coalición Canaria, y cada verano volvemos a ver la misma situación, ¿en qué cree usted que radica el problema? Pues o sea, la no solución, mejor dicho. El problema está claro, pero la no solución. Yo creo que la legislatura pasada se hizo un estudio de viabilidad y así lo manifestó Benjamín Perdomo como
como responsable de centros turísticos se compraron guaguas para hacer las lanzaderas, pero no se terminó de culminar ese proyecto porque ese proyecto lleva unas infraestructuras. Tú no puedes poner 2 aparcamientos donde la gente llega, aparca el coche y ya está. Yo creo que eso debe ser un proyecto más allá de las amenazas del señor Machín en cerrar y ya está. Yo creo que eso debe trabajarse, tanto por una institución como por la otra. Claro que sí, porque eso daría vida al comercio de Tinajo, daría vida y riqueza económicamente al municipio de Tinajo, pero hay que sentar las bases y hay que ser objetivo. Que sí, que lo pones en el aparcamiento Mancha Blanca, pero haga usted las infraestructuras que necesitarías para eso. No vas a poner a una persona allí aparcando coches a sol y a sombra, como vimos hace poco en el Volcán del Cuervo, con la experiencia piloto, donde no tenía ni un espacio de sombra aquellas personas que estaban allí. Claro que sí, yo estoy de acuerdo en que se haga el aparcamiento, pero que se haga bien, ¿no? Pero que se haga bien. Bueno, en cualquier caso, ayer estuvo aquí Ángel Vázquez y él desmentía de que esas guaguas pudieran ser utilizadas para como lanzaderas fuera del parque, que esto se obtuvo a través de esas guaguas de los fondos FEDECAN y obligaban, porque así era como se pidió, que eran para el uso interno del propio Parque Nacional. Pero bueno, este es otro problema, ya nos tenemos que ir, pero sí me gustaría una cosa, la Santa es muy importante, y los agricultores en Tinaja, son 2 partes distintas, porque una parte está la parte de la Santa, que bueno, era un pueblo de pescadores, que ya tiene más incidencia, casi más la parte turística, aunque tiene pesca también, ahí están las famosas gambas de la Santa. Y lo que quería preguntarle es que yo veo la Santa, cuando voy, la verdad que hace ya como 8 o 9 meses que no voy por allí, pero la primera línea de lo que es el pueblo, estoy hablando, la veo como un poquito abandonada, ¿no? Pero yo no sé si eso es por culpa del ayuntamiento, por culpa de los propios propietarios, o que eso se degrada mucho por el tema de estar muy al lado del propio mar. Sí, el estar, todas las edificaciones que están cerca del mar pues producen deterioro, pero es cierto que ahí en el paseo, sí, la falta de luz, la falta... Yo siempre he dicho... todo muy rumbiento. Yo siempre he dicho que la Santa es la joya de la corona de la isla y si hubiese estado otro grupo de gobierno, pues seguramente no estaría en las condiciones que lleva años ese letargo y esa zona deteriorándose día sí y día también. Una zona yo creo que privilegiada para convertirla en una potencia deportiva, de deportes con calla, de hacer piscinas naturales, olímpicas allí, hasta hay proyectos que determinan que esa zona puede convertirse en una zona atractiva y que vemos la dejación de este grupo, por eso te decía que no hay... y el Mollito tampoco se ha hecho nada, tampoco, ¿no? se ha hecho absolutamente nada. Porque eso había una promesa ahí de hacer no se ha hecho nada y ojalá despierte y nos sorprendan, ¿no? con pedir pues dinero, que ahora hay mucho dinero en Europa para desentar todas esas zonas y podamos disfrutar y estar al uso y disfrute de todos los ciudadanos, no solo de Tinajo, sino también de la isla de Lanzarote, porque es un espacio agradable, es un espacio que únicamente se está utilizando para que las personas vayan a caminar alrededor y poco más, porque el agua también está, pues no se ha dragado ese lago, no se termina y hay zonas con mal olor y demás. ¿Y el tema de la restauración ha mejorado? Porque yo la última vez que fui vi 2 nuevos restaurantes, o restaurantes que ya estaban pero con nueva gente. ¿Está funcionando la restauración en la Santa? Sí, afortunadamente lo mejor que tiene Tinajo, que antes decías, Erika, pues es su gente, ¿no? La calidad humana de las personas, pues es un municipio rural donde las personas se han labrado todo lo que tienen gracias a su trabajo, y una de las cosas que hay en Tinajo son emprendedores, hay muchas personas emprendedoras, ya sea de todas las edades y muy buenos cocineros, porque en Tinajo con respecto a la restauración, no solo buenos cocineros, sino buenos restaurantes donde sentarte a comer en la Santa y en todas las partes del municipio. Digo porque por muchas partes de Lanzarote hay cocineros que son de Tinajo, que nacieron en Tinajo, y hay en Playa Blanca, los hay incluso también creo que en Arrieta hay algunos, en fin, que es un pueblo que parece pequeño pero que ha dado muchos emprendedores, en este caso dedicados al servicio y a la restauración. Pues Begoña, muchas gracias y esperemos que
que no sea una mala costumbre y vengas alguna vez más. No, muchas gracias a ustedes, agradecida, la verdad que disculparme porque muchas veces no tengo tiempo, tengo mi vida ya sabes que le hemos laboral, llamado muchas veces. tengo mi vida pero no- laboral y hoy fue una excepción y agradecida de estar ustedes y la insistencia también para estar aquí. Pues Begoña, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos. No es por nada, Jorge, pero siempre estaré yo para llamarla por teléfono cuando tú no puedas. Sí, porque por teléfono sí te puede atender. La magia de la radio. Efectivamente. Tomás, muchas gracias por estar aquí, Gracias, que sé que María. ya estás de vacaciones, merecidas vacaciones, porque la gente cree que los maestros, oiga, porque tengan 2 meses de trabajo son unos privilegiados. Yo, que conozco mucho porque tengo familiares... 2 meses de trabajo. De 2 meses. De 2 meses, perdón, 2 meses de... Ah, pensé que estabas vacilando. No. A veces me hago chiste equivocándome, sin querer. Bueno, nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.